Dale la gloria al Señor con un fuerte aplauso. Él ha sido bueno, amén. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que hemos podido estar delante de ti. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das una vez más de estar en tu casa. Te rogamos que tomes el control, Señor, de esta noche y de tu palabra que va a ser expuesta. Te pedimos que habla a nuestros corazones, ministre nuestros corazones en esta noche. Te damos gracias en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición es estar en la casa del Señor un sábado más. Amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Me gustaría compartir una pequeña meditación para poder después también orar y cerrar con esta alabanza que acabamos de cantar. Vamos a declarar un año que se viene, un año de victoria. Bueno, no los veo convencidos. Vamos a declarar que se viene un año de victoria. Amén. Tuve que correr un poquito tarde porque tuvimos ahí en la casa una situación con los niños, como siempre se me ponen malitos, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Hay algo que el Señor me ha llevado a meditar. Bueno, yo creo que todos meditamos en esto en un punto de nuestra vida y sobre todo cuando está el año por terminar. Normalmente yo he ido a muchas iglesias más o menos a este tiempo, iglesias en Canadá, ¿no? Generalmente, y muchos hablan de las metas. Casi todos los sermones que yo he ido para el fin de año se habla de metas, de cuáles son tus metas para el próximo año. Y bueno, muchos hacen su pequeña lista de las metas que tienen o las metas que se quieren trazar para el nuevo año que viene. Algunos ponen ahí terminar de leer un libro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo empiezan y nunca lo terminan. Otros vamos a concluir la dieta. Este año sí. Porque la empiezo y no la termino. O este año que viene me voy a esforzar y Dios va a proveer y vamos a alcanzar y vamos a poner la meta de que me voy a comprar ese auto que tanto necesito. O esa casa que quiero, que sueño. Son metas. Son metas. Y yo creo que eso es sano, porque al final nosotros necesitamos como a nosotros mismos empujarnos para lograr objetivos, para lograr metas. Eso es importante para la vida. Es importante para el ser humano. Y la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 nos habla de una meta, de proseguir a esa meta. Y si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está hablando de una meta mucho más mayor. Y yo creo que esa meta que tú y yo como cristianos debemos de tomarla, debemos de abrazarla, vivir este año 2026 como el tiempo que Cristo viene. Obviamente no sabemos el día ni la hora de cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vendrá por su iglesia. No lo sabemos. Dice la palabra del Señor que ni aun los ángeles lo saben. Pero tú y yo tenemos que vivir cada día como si fuera el día que Cristo va a venir por su iglesia. Esa es la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo escribe, primeramente tenemos que entender que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. La mayoría de los estudiosos coinciden que Pablo estaba preso en Roma alrededor del año 60-62 después de Cristo.
Pablo predicaba el evangelio y aunque muchos creían, habían otros que rechazaban su mensaje, especialmente aquellos líderes judíos de ese entonces. Cuando llega a Jerusalén, Pablo, se arma un disturbio. Obviamente, había gente que apoyaba el ministerio de Pablo, pero había gente que se oponía a lo que Pablo compartía. Entonces se ocasionó un disturbio. Tanto que los soldados romanos tuvieron que intervenir y tomar preso a Pablo. Y Pablo fue llevado preso y estuvo, dice la palabra del Señor, más o menos nos da a entender que fueron 2 años que estuvo preso en Cesarea. En esos 2 años, aconteció que, él pudo compartir de su testimonio frente del rey Agripa. Y aunque todos vieron que Pablo era inocente y no era culpable, no lo sacaron por temas políticos, porque igual la gente se golpeaba en contra de Pablo y todo por un tema político no lo quitaron, no lo sacaron de la prisión a Pablo. En todo ese mover, Pablo dice, tengo que apelar a la ley romana, porque como era ciudadano romano, él apeló para hablar con el César. No con este César, con el César. Eso lo lleva a Roma como prisionero. Según Hechos capítulo 28, en Roma estuvo encadenado y con un soldado que lo custodiaba. Y desde esa situación, desde ese momento, o en esa circunstancia, Pablo escribe esta carta a los filipenses. Pablo les dice a los filipenses, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que hago una cosa, prosigo, olvidando todo lo que ha pasado, toda esta situación que he atravesado, todas las dificultades a las que yo me he enfrentado, yo prosigo hacia la meta. Yo prosigo. Aún en medio de todo lo que él vivió, a todo lo que Pablo se enfrentó, él decidía avanzar, él decidía no rendirse, él decidía no mirar atrás. Eso le da mucho peso a Filipenses capítulo 3, versículo 3 al versículo 14. Le da un peso de autoridad porque no lo está diciendo en la comodidad, no lo está diciendo ahí frente a la playa tomándose solcito, bañándose ahí. No lo está diciendo en un momento de comodidad, lo está diciendo en un momento de dificultad, cuando estaba preso. Eso le da mucho peso a lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses y lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Porque no está hablando desde la comodidad, sino desde la dificultad. Humanamente podría decirse que él estaba derrotado porque encarcelado sin ningún tipo de ayuda. Humanamente derrotado, pero espiritualmente enfocado y firme en el Señor. En momentos de dificultad, pero enfocado con su corazón puesto en el Señor. Antes de estos versículos, Pablo explica que todo lo que antes consideraba importante, ahora lo ve como secundario comparado con conocer a Cristo. Cristo se convirtió en él su fuerza. Y es lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir. Pongamos los ojos en el Señor. Extendámonos a conseguir ese premio mayor que es Jesús. Un Pablo preso, limitado físicamente, injustamente acusado, está diciéndonos, prosigamos. No pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Una de las cosas que todos necesitamos es reconocer que no lo sabemos todo. Que debemos de ser personas enseñables con un corazón abierto a escuchar una corrección, a escuchar una enseñanza. Tenemos que tener el corazón enseñable. Aquel que diga que ya lo sabe todo, en realidad no sabe nada. Así expresó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 12. Y dice la palabra del Señor ahí, y si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe saberlo. Es por eso que podemos encontrar dos cosas aquí. Aquel experimentado apóstol Pablo no hace más que mostrarnos dos cosas importantes. Primero es, me falta crecer. En el versículo 12 dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya. En la versión NBI o Nueva Versión Internacional dice, no es que ya lo haya conseguido todo. Pablo sabía claramente que su vida necesitaba seguir creciendo. Necesito crecer. No lo he alcanzado, todavía no he alcanzado. Ya no lo he alcanzado todavía. Necesito seguir creciendo. Su actitud no era la de haberlo ya conseguido todo, sino que, como dicen, no pretendo que ya alcancé las cosas, no pretendo que ya me sé todo, no pretendo que soy el mejor, el más cristiano, el más espiritual, no lo pretendo, sino que prosigo. Y otra de las cosas es que Pablo nos está queriendo decir o nos está mostrando es, me falta aprender. El segundo aspecto importante que nos muestra es que no solo le faltaba crecer, sino que también le faltaba seguir aprendiendo, seguir madurando. Él sabía que necesitaba aprender más y tenía una necesidad de seguir creciendo. Porque Pablo dice, ni que ya sea perfecto. Este término es muy interesante, pues Pablo admite rotundamente que la perfección misma no se debe por sus propios méritos, sino que depende del Señor y del trabajo que el Señor está continuamente haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué significado tiene esto? Pablo reconoce que todavía está en un proceso, que todavía tiene que crecer, que todavía tiene que madurar. No se cree perfecto ni superior espiritualmente. Hay una enseñanza tremenda, lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo aquí, y es que la madurez cristiana incluye la humildad, el decir, todavía no lo alcanzo. Todavía me falta crecer, todavía me falta aprender, todavía me falta ser más humilde, más sencillo, todavía necesito del Señor. Crecer en la fe no significa decir, ya llegué, sino que sigo aprendiendo, sigo creciendo. ¿Cuántos necesitan seguir creciendo? Amén. No nos frustremos y no nos sintamos mal si todavía fallamos, si todavía nos falta, si todavía estamos flaqueando en nuestra fe, si todavía estamos flaqueando en nuestras convicciones. Dios no espera perfección inmediata, sino que espera un corazón dispuesto a crecer, dispuesto, abierto a que el Señor nos siga tratando, que el Señor siga profundizando en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor busca. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dijo Pablo. Cuando Pablo dijo esta frase, se refería a no mirar a todo lo relacionado al pasado. Malos recuerdos, fracasos, tentaciones, pecados. Todas estas cosas. Debe sacar de su mente toda distracción. Y yo creo que una palabra clave para la iglesia hoy en día, distracción. No debe revivir cada paso en falso que dio al principio, ni pensar en los errores cometidos a lo largo del recorrido, sino mirar a la meta, olvidando lo que queda atrás. Es la forma en que Pablo dice, no mires atrás, no te obsesiones con el pasado, sigue adelante, mira hacia la meta. El crecimiento personal como creyente fue una prioridad constante en la vida de Pablo. Se esforzó con todas sus fuerzas para seguir adelante y llegar al premio que Dios le había llamado.
En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que queda atrás? Pecados, errores, culpa, malas experiencias, desilusiones. De eso estamos pero llenos. Peleas, desacuerdos, situaciones que producen desconfianza. No podemos avanzar con la desconfianza. No podemos proseguir a la meta con desconfianza. Pero también quedan atrás logros, méritos, éxitos, porque hay que seguir. No me puedo enfocar en el pasado. En el pasado me funcionó esto, me fue bien. No, tengo que seguir. Tengo que avanzar. Entonces nosotros como cristianos no podemos, si estamos en esta carrera, no podemos permitir que el pasado controle nuestro presente. Si fallaste, no te quedes atrapado en la culpa. Si triunfaste, no te conformes. Dios siempre quiere llevarte más adelante. Extendiéndome a lo que está delante. Una vez que entendemos que no podemos avanzar si no dejamos el pasado, entonces estamos capacitados de extendernos hacia adelante. Yo no sé, bueno, hablamos de los corredores. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, sobre todo cuando ya están cerca de la meta, ¿cuál es el movimiento que el atleta hace? No, obvio, se corre porque va corriendo, pero tiene un movimiento. Hace esto. Hace esto. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta o no? Ellos se extienden para llegar a la meta. Porque obviamente vienen corriendo con otros concursantes y si tu cabeza llega primero, entonces tú eres el ganador. Entonces el corredor se extiende. Y has visto a Usain Bolt, que es uno de los... El loco hace así, porque quiere llegar primero. Ese es el término que el apóstol Pablo está usando aquí, extendiéndome a lo que está delante. Pablo elige, porque el extenderme, el extendiéndome hacia adelante es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Es una elección. Pablo elige extenderse. Pablo se esfuerza para extenderse. Pablo actúa intencionalmente cuando usa esta palabra extendiéndome. Es una acción. No es algo que les pasa, no es una emoción que está sintiendo Pablo, sino es que algo que él está haciendo, que está esforzándose, que está actuando para poder extenderse a lo que está delante. ¿Qué implica todo esto? Implica una decisión personal de nosotros como hijos de Dios, un esfuerzo consciente. Implica compromiso diario de querer extenderme a lo que está delante, de buscar lo mayor del Señor. Es una acción, depende de mí, depende de mi deseo, de mi decisión, de mi esfuerzo, de mi compromiso, depende de mí mismo, que yo pueda ver lo que el Señor tiene para mí en el futuro y lo que tiene para mí mañana. Entonces necesitamos ser intencionales en esto. Necesitamos esforzarnos, necesitamos tener una decisión diaria. La vida cristiana no es pasiva. Requiere decisiones, requiere disciplina, requiere perseverancia.
Prosigo a la meta. La meta es conocer plenamente a Cristo. Yo no sé si tú coincides conmigo. Conocer plenamente a Cristo, vivir conforme a su voluntad, alcanzar la vida eterna. Alcanzar la vida eterna. Entonces yo tengo que preguntarme hoy, iglesia, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde quiero ir realmente? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es el llamado más alto y más valioso que nosotros podamos tener. Ser hijos de Dios. Vivir una vida transformada por el Señor. Estar eternamente con Él allá en los cielos un día. El supremo llamamiento. Ese es el supremo llamamiento. Vale la pena resistir, así como Pablo resistió. Vale la pena esforzarse, así como Pablo se esforzó. Vale la pena seguir adelante. Entonces yo quiero, iglesia, que tú y yo reflexionemos, porque lo que quiero compartir contigo es una reflexión. Reflexionemos en qué cosas del pasado me están deteniendo hoy. ¿Qué cosas del pasado son las que me están deteniendo para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento en el Señor, para avanzar, para extenderme? Quiero que reflexionemos también en esta pregunta. ¿Estoy avanzando o me he conformado? ¿He crecido en mi vida espiritual o me he estancado, mejor dicho? ¿Mi meta es agradar a Dios o solo sentirme cómodo donde estoy? Porque el agradar a Dios, desde el contexto que Pablo nos escribe estas palabras, no fue comodidad, no fue un momento cómodo. Mientras estábamos adorando, el Señor me empezó a traer cosas a mi mente que tenía que soltar, que olvidar, porque tenía que avanzar. Estas cosas pueden ser desilusiones. Estas cosas pueden ser dolor. Estas cosas pueden ser apatía. Estas cosas pueden ser conformidad. A veces uno se siente conforme y deja de buscar y deja de crecer y deja de extenderse porque quedó en una zona de confort, una zona cómoda. Y la verdad, tanto en lo personal como en lo grupal, no creo que nos convenga estar en esa zona. No nos conviene. Necesitamos extendernos. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual. Necesitamos ser personas que buscan más de Dios, nutrirnos más de su palabra. Necesitamos ser personas que oramos más. Prosigo hacia la meta. Me olvido lo que pasó el año que está pasando. Ya viví cosas lindas, viví cosas hermosas, pero ¿cómo va a ser este próximo año? ¿Qué metas tengo para este próximo año? ¿Seguir haciendo lo mismo que hice este año que pasó? ¿O me extiendo? ¿O busco algo que me supere? ¿O busco algo que me desafíe un poquito más y que me lleve más a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos?
los pocos que somos, que los ministerios queden así como están y no crezcan, que lo espiritual se estanque y nosotros solamente sobrevivamos a la forma espiritual que vivimos. ¿Qué hacemos? Extendernos. César, pasa por favor, como Maciel, Nixon. Póngase de pie, iglesia. Cristo viene pronto, amén. Cristo viene. Iglesia, prosigamos hacia la meta. Vamos a proseguir a la meta.